Lo vi todo desde la ventana de la cocina. El sol de Andalucía quemando el patio como un hierro al rojo. Mi hijo, ese monstruo que parí con amor, le gritaba a su mujer que se arrodillara y sirviera el vino como una sirvienta. O de lo contrario, no volvería a ver a sus hijos. Ella, mi nuera, con los ojos hinchados de lágrimas, se doblegó. Y yo, paralizada, supe que esa humillación era solo el comienzo de mi venganza. Porque al final, no fue él quien pagó, fui yo quien lo arrastró al abismo. Y el precio fue su alma destrozada. Me llamo Carmen Ruiz, y en aquellos días de finales de verano en Sevilla, mi vida era un tapiz de rutinas que ocultaban grietas profundas. Vivía en una casa antigua en el barrio de Triana, con sus calles empedradas que olían a asaar y a fritura de churros por las mañanas. Tenía 58 años, viuda desde hacía una década, cuando mi marido, un carpintero terco pero leal, se fue de este mundo dejando solo deudas y recuerdos. Mi hijo único, Javier, era mi orgullo y mi cruz. Alto, con esa mandíbula cuadrada que heredó de su padre, había escalado en la jerarquía de un banco local hasta convertirse en gerente. Pero el éxito lo había envenenado, lo convertía en un tirano doméstico. Aquella tarde, el calor era asfixiante. Yo estaba en la cocina, pelando patatas para la cena, cuando oí los gritos. Javier había llegado temprano del trabajo, con su traje impecable arrugado por la ira. Su mujer, Elena, una andaluza de ojos verdes y sonrisa fácil que conocí cuando aún era una chica de 21 años, intentaba calmarlo. Habían estado discutiendo por dinero, como siempre. Javier controlaba cada euro que entraba en casa. Elena, maestra de escuela, aportaba su salario, pero él lo veía como una limosna. Sirve el vino, joder, o no verás a los niños mañana, rugió él, su voz retumbando contra las paredes blancas encaladas. Me asomé por la cortina de encaje, el corazón latiéndome como un tambor flamenco. Elena, con el delantal aún puesto, se inclinó sobre la mesa del comedor, sirviendo el tinto en las copas con manos temblorosas. Los niños, mis nietos Lucía de 6 años y Mateo de 4, jugaban en el patio, ajenos al veneno que se filtraba en el aire. Javier se rió, una risa seca y cruel, y le dio una palmada en el trasero como si fuera una posesión. Así me gusta. Recuerda tu lugar. Elena no dijo nada, solo bajó la mirada, pero en sus ojos vi un destello de algo roto, algo que yo reconocía demasiado bien, el inicio de la sumisión que corroe el alma. Esa noche, mientras Javier roncaba en el sofá con una botella vacía a los pies, me senté con Elena en la cocina. Ella preparaba té de manzanilla, sus manos aún temblando. ¿Por qué lo permites?, le pregunté en voz baja, aunque sabía la respuesta. Elena suspiró, removiendo el azúcar con una cuchara que tintineaba como un aviso. Por los niños, Carmen. ¿Y por qué? ¿Lo amo? ¿O lo amaba? Pero él no es así siempre. Solo cuando bebe, cuando el estrés del banco lo come vivo. Mentiras piadosas. Las dos lo sabíamos. Javier había cambiado después de su ascenso. El poder lo había inflado como un globo a punto de estallar. Recordé cómo, de niño, era dulce, robando mangos del huerto vecino para mí. Ahora, era un extraño que usaba el miedo como moneda. Al día siguiente, la rutina volvió, pero algo en mí se había despertado. Fui al mercado de la Plaza de España, con mi cesta de mimbre colgando del brazo, y mientras regateaba por tomates maduros, pensé en mi propia juventud. Mi madre me había criado sola en un pueblo cerca de Córdoba, donde las mujeres como nosotras éramos invisibles salvo para el trabajo y el altar. Aprendí temprano que la sumisión no salva, solo aplaza la cuenta. Elena era como yo a su edad, fuerte por fuera, frágil por dentro.
Pero yo no iba a ser la suegra pasiva que ve cómo su familia se desmorona. De regreso a casa, encontré a Javier en el salón, revisando papeles del banco en su portátil. Mamá, ¿has visto mis gemelos? Los necesito para la reunión. Su tono era impaciente, como si yo fuera la sirvienta. Le señalé la cómoda, y mientras él se inclinaba, vi en su reflejo del espejo esa arrogancia que tanto detestaba. Javier, ¿qué le dijiste a Elena anoche? La oí llorar hasta el amanecer. Él se enderezó, ajustándose la corbata. Cosas de hombres y mujeres. Mamá. No te metas. Tú siempre has sido la sumisa, obedece y no verás problemas. Sus palabras me golpearon como un latigazo. ¿Sumisa? ¿Yo? Que había enterrado a mi marido con las manos callosas de tanto trabajar. Que había criado a un hijo sola en la miseria. Esa frase se clavó en mí como una espina. Obedece o no verás a tus nietos. No era solo para Elena, era un eco de todo lo que Javier me había quitado con los años. Desde que se casó, me había marginado, cenas familiares sin invitación, llamadas ignoradas. Y ahora, esa amenaza implícita. Cenamos en silencio esa noche, el aire cargado de reproches no dichos. Lucía dibujaba un sol radiante en su cuaderno, y Mateo jugaba con un coche de juguete que rodaba errático por el suelo. Mirándolos, juré en silencio, no dejaría que mi hijo destruyera lo que quedaba de esta familia. La venganza no sería un grito, sería un susurro calculado, un veneno lento que lo consumiría desde dentro. Los días siguientes fueron una danza de tensiones. Javier empezó a llegar más tarde, oliendo a tabaco y a perfume barato de oficina. Elena me confesó en una parte que sospechaba una aventura con su secretaria, una rubia ambiciosa llamada Marta. Lo vi en su teléfono, mensajes que borraba a toda prisa. Mi nuera lloraba en silencio mientras lavaba los platos, y yo la abrazaba, sintiendo su fragilidad como un eco de mi propia juventud. Pero en lugar de consolarla con palabras vacías, empecé a planear. Fui a la Biblioteca Pública de Sevilla, esa joya modernista con sus estanterías de madera oscura, y busqué libros sobre finanzas, sobre cómo los bancos operan en las sombras. No era una experta, pero había aprendido lo suficiente de mi marido para saber que el dinero es el tendón de Aquiles de los hombres como Javier. Una semana después, el primer paso. Invité a Javier a un almuerzo familiar en un mesón cerca del Guadalquivir, donde el río serpentea perezoso bajo puentes de hierro. Elena y los niños no vinieron, era solo él y yo. Pidió paella y vino, y mientras comía con avidez, le hablé de mis preocupaciones. Hijo, el banco te está matando. ¿Y si diversificamos? Tengo un poco ahorrado de la pensión, podría invertirlo en algo tuyo. Él levantó la vista, interesado por primera vez en meses. Eso es genial. Mamá, conozco un fondo de inversión seguro. Alto rendimiento. Bajo riesgo. Sonreí, sorbiendo mi gazpacho frío. Era el anzuelo. Le di acceso a mi cuenta bancaria esa misma tarde. Un gesto de confianza que él devoró como un lobo. Pero no era todo mío. Había transferido solo una fracción, el resto. Lo moví a una cuenta oculta en un banco de Madrid, bajo un nombre falso que inventé con ayuda de un viejo amigo informático de mi marido. Javier no lo supo. Empezó a gestionar mis fondos, prometiendo retornos fabulosos. Yo asentía, fingiendo ignorancia, mientras en mi interior bullía una furia contenida. Cada noche, cuando él amenazaba a Elena con esa misma voz autoritaria, sirve la cena o duerme en la calle, yo imaginaba su caída, no una explosión, sino un derrumbe lento, donde cada ladrillo que caía era una traición que él mismo había sembrado. El conflicto se intensificó cuando Elena me pidió ayuda para divorciarse. No aguanto más, Carmen. Quiere controlarlo todo.
La abracé en el patio, bajo el limonero que mi marido plantó hace 30 años, y le prometí, no estarás sola. Pero en mi mente, el plan ya giraba. Javier no solo perdería a su mujer, perdería su orgullo, su posición, su mundo. La sociedad sevillana, con su red de chismes y favores, sería mi aliada involuntaria. Empecé a soltar pistas sutiles en el mercado, a las vecinas que cotilleaban sobre el pobre Javier, tan estresado en el banco. Semillas de duda, listas para germinar. Al final de esa primera semana, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja sangre, recibí un mensaje de Javier: mamá, el fondo va genial. Pronto verás ganancias. Reí en silencio, borrando el texto. La venganza había comenzado, y él ni siquiera lo sabía. Pero yo sí, cada paso me acercaba más al borde, donde el amor maternal se transforma en odio puro, y no hay vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de falsedades y fingimientos que me dejaban exhausta, pero con una energía nueva, como si la rabia me inyectara vida. Javier, ajeno a todo, se pavoneaba cada día más, convencido de que su reino era inquebrantable. En el banco, donde supervisaba préstamos a empresarios locales, esos hombres de trajes caros y sonrisas falsas que frecuentaban las ferias de abril, él era el rey. Pero en casa, su corona era de espinas, y Elena y yo éramos las víctimas que sangraban en silencio. Una mañana de octubre, el aire fresco trayendo el aroma de las castañas asadas desde las calles, Javier explotó de nuevo. Había descubierto que Elena había comprado un vestido nuevo para la escuela de los niños. Un gasto innecesario según él. Eres una derrochadora. ¿Crees que el dinero crece en los olivos? Le espetó, tirando el vestido al suelo del dormitorio. Los niños, asustados, se escondieron detrás de mis faldas en la cocina. Mateo sollozaba, aferrándose a mi pierna, y Lucía me miró con esos ojos grandes que pedían justicia. Abuela, ¿por qué papá grita tanto? Le acaricié el pelo, sus rizos oscuros como los de su abuelo. Porque a veces los grandes se pierden, mi amor. Pero la abuela te protegerá. Esa noche, mientras Javier salía a una reunión de trabajo que olía a traición con Marta, Elena y yo hablamos por primera vez de verdad. Sentadas en el balcón, con vistas al río que brillaba bajo las luces de los bares de flamenco, ella derramó su alma. Me ordenó servirle como a una esclava, Carmen. Dijo que si no lo hago, no veré a los niños. ¿Cómo puede un hombre hacer eso a la madre de sus hijos? Lágrimas surcaban su rostro, iluminado por la luna menguante. Yo apreté su mano, sintiendo el pulso de mi propia furia. Porque el poder corrompe, Elena. Mi hijo no nació así, lo hicimos nosotros, con nuestro silencio. Pero eso acaba ahora. Al día siguiente, visité a un abogado en el centro de Sevilla, en un despacho oscuro lleno de legajos amarillentos y el olor a café rancio. Se llamaba Don Rafael, un viejo amigo de mi marido, con gafas gruesas y una voz ronca de tanto fumar puros. Le conté todo, sin adornos, las humillaciones, las amenazas, el control financiero. Carmen, esto es abuso doméstico. Elena puede demandar custodia y pensión. Pero necesita pruebas. Asentí, prometiendo fotos, mensajes, testigos. Don Rafael me miró con ojos sabios. Y tú, ¿qué buscas? ¿Solo ayudar a tu nuera? Dudé un segundo. El peso de la verdad en mi lengua. Justicia, Rafael. Para todos nosotros. De vuelta a casa, encontré a Javier en la cocina, revisando mi cuenta en su teléfono. Mamá, moví algo de tu dinero a un bono de alto riesgo. Confía en mí, duplicará. Sonreí, sirviéndole un café como la buena madre que fingía ser. Claro, hijo. Tú sabes lo que haces. Pero en mi bolsillo,
El teléfono vibraba con un mensaje de don Rafael. He contactado a un investigador. Empezamos mañana. El plan se ramificaba, no solo divorcio, sino exposición. Investigaría las finanzas de Javier. Sus inversiones turbias en el banco. Esos préstamos a amigos que olían a corrupción. Elena, fortalecida por mi apoyo, comenzó a documentar todo. Fotos de moretones leves en sus brazos, no golpes, pero empujones que dolían igual. Grabaciones de audio donde Javier la degradaba. Sirve o desaparece, repetía él como un mentre. Los niños notaban la tensión. Lucía empezó a dibujar familias rotas, con figuras separadas por rayos negros. Yo los consolaba con cuentos de mi infancia en el pueblo, de mujeres que se levantaban contra los vientos del desierto. Pero en privado, mi mente era un laberinto de Toantín. ¿Cuánto perdería Javier antes de romperse? Y yo, ¿podría vivir con el vacío que dejaría? El twist sutil llegó en una cena familiar forzada. Invité a mis hermanas, tías de Javier, para un potaje de garbanzos que hervía en la olla como mi ira contenida. Ellas, mujeres de la vieja escuela con pañuelos en la cabeza y crucifijos al cuello, chismorrearon sobre el éxito de mi hijo. Mira qué alto ha llegado, Carmen, gerente a los 35. Javier se hinchó de orgullo, contando anécdotas del banco. Pero yo desvié la conversación, sí, pero el estrés. Elena dice que a veces es duro en casa. Silencio. Mis hermanas intercambiaron miradas, y Javier palideció. Mamá, no inventes. Elena bajó la vista, pero vi en su postura un atisbo de rebeldía. Esa noche, después de que se fueran, Javier me confrontó en el pasillo. ¿Qué coño haces? ¿Difamándome delante de la familia? ¿Quieres que parezca un monstruo? Su aliento apestaba a vino, sus ojos inyectados en sangre. Me planté frente a él, por primera vez sin temblar. No difamo, hijo. Solo digo la verdad. Y si sigues así, la verdad te enterrará. Él rió, pero era una risa hueca. Tú siempre has sido débil, mamá. Obedece y calla, o no verás a tus nietos. Las palabras exactas que le había oído a Elena. Me dolió como un puñal, pero también me liberó. Salí al patio. El aire nocturno fresco contra mi piel, y juré por las estrellas sobre Triana, él pagaría. No con sangre, sino con la pérdida de todo lo que amaba. Mientras tanto, el investigador de don Rafael encontró oro. Javier había falsificado documentos para un préstamo a un empresario amigo. Un Kenstracter que ahora estaba en quiebra. Evidencia de malversación. Suficiente para un escándalo. Se lo mostré a Elena en secreto, en un café cerca de la catedral, donde las campanas tañían como un presagio. Podemos usarlo, le dije. Ella dudó, el conflicto interno royéndole el alma. Pero es el padre de mis hijos. ¿Y si lo destruyo? La abracé. Ya se está destruyendo solo, Elena. Nosotros solo aceleramos el final. La tensión crecía como una tormenta sobre el Guadalquivir. Javier empezó a sospechar, notaba mis ausencias, mis llamadas susurradas. Una noche, irrumpió en mi habitación mientras yo fingía dormir. Mamá, ¿estás conspirando contra mí? Elena actúa rara. Mentí con una sonrisa somnolienta. Solo charlamos de mujeres, hijo. Duerme. Pero él no durmió, lo oí caminar toda la noche, un lobo herido oliendo la trampa. Y entonces, el primer golpe. El banco lo citó por irregularidades menores. Javier lo minimizó, nada grave. Mamá. Un error administrativo. Pero yo sabía la verdad, el investigador había filtrado una pista anónima. Su rostro, al contármelo, mostraba grietas, el control se resquebrajaba. En la cocina, mientras servía el desayuno irónicamente, yo sirviendo a él, vi en sus ojos un destello de miedo. Bienvenido al abismo, hijo mío.
La venganza era un río, y él empezaba a ahogarse. Navidad se acercaba a Sevilla como un manto de luces y villancicos. Pero en nuestra casa, el espíritu era un fantasma de ausencias. Javier, cada vez más paranoico, duplicaba sus exigencias. Sirve la mesa como Dios manda. Elena, o juro que te echo. Bramaba en las cenas, donde los niños comían en silencio, sus tenedores raspando los platos como uñas en una pizarra. Yo observaba desde mi asiento, contando las grietas en su armadura, ojeras profundas, temblores en las manos al verter el vino. El banco lo había suspendido temporalmente, investigación interna, decían. Él lo negaba, pero el pánico lo traicionaba. Elena, por su parte, se endurecía. Con mi ayuda, había consultado a un terapeuta en un centro comunitario cerca de la Alameda de Hércules, donde las palmeras susurraban secretos al viento. Me dijo que el abuso es un ciclo. Me confesó una tarde, mientras paseábamos por el parque con los niños. Lucía corría tras palomas, riendo por primera vez en semanas, y Mateo recogía hojas secas como tesoros. Javier me atrapa en ese ciclo, pero yo puedo romperlo. Asentí, orgullosa. Y lo romperás. Pero no olvides, la justicia no es solo salir, es que él pague. Mi venganza avanzaba en paralelo, un veneno lento que administraba con precisión quirúrgica, usando el acceso que Javier me había dado a sus inversiones. Transferí fondos de vuelta a mi cuenta oculta, dejando rastros que apuntaban a él. No robé, solo expuse sus manipulaciones. Don Rafael, con su red de contactos en la judicatura sevillana, preparaba la demanda de divorcio, custodia exclusiva para Elena, con pruebas irrefutables de abuso emocional y financiero. Y el escándalo del banco. Ah, eso era mi obra maestra. El investigador había reunido correos electrónicos, transferencias dudosas. Una filtración anónima mi anónima llegaría pronto a la prensa local. Ese el correo de Andalucía que devoraba escándalos como tapas. Pero el conflicto interno me carcomía. Noches en vela, mirando el techo agrietado, recordaba al Javier niño, el que me traía flores silvestres del campo, el que juraba casarse con una gitana de Triana. ¿Dónde se había perdido? La culpa me arañaba, pero la rabia la ahogaba. Él había traicionado primero a Elena, a los niños, a mí. Obedece o no verás a tus nietos, sus palabras resonaban como un veredicto. Yo obedecí una vez, al enviarle mi dinero, ahora, él obedecería al karma. Un sábado, el clímax de la semana llegó en forma de confrontación. Javier, ebrio de coñac y frustración, me arrinconó en la cocina. ¿Eres tú la que está jodiendo mis finanzas? Mi cuenta muestra movimientos raros. Su dedo me señalaba como un arma, el aliento ácido invadiendo mi espacio. Elena entró, los niños a su lado, y el aire se cargó de electricidad. Déjala en paz. Javier, ya basta. Él se volvió hacia ella, furioso. Cállate, puta, tú y tu suegra, conspirando. Sirve el puto café o te arrepentirás. Mateo gritó, tapándose los oídos, y algo en mí estalló. Lo empujé, mis manos temblando pero firmes contra su pecho. Basta tú, has convertido esta casa en una prisión. Amenazas a tu mujer, a mí, a tus propios hijos. ¿Crees que el dinero te hace Dios? Javier retrocedió, atónito, nunca lo había tocado. Luego, su rostro se contorsionó en ira pura. Eres una vieja loca, mañana mismo, os echo a las 2. Los niños se quedan conmigo. Elena sollozó, pero yo me erguí, el corazón latiendo con una calma letal. Inténtalo, hijo. Y verás cómo pierdes todo. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, Elena y yo empacamos lo esencial. No fuimos, preparamos la batalla. Llamé a don Rafael a medianoche,
Su voz grave al teléfono como un ancla. Envía la demanda ya. Y la filtración. Al amanecer. El periódico llegó a la puerta, escándalo en Banco Sevillano, gerente implicado en fraude. La foto de Javier. Borrosa pero reconocible. En portada. Él lo vio al despertar. El café cayendo de su mano, salpicando el suelo de baldosas. Esto es mentira. Mamá. Dime que no fuiste tú. Lo miré. Sin piedad. No yo, hijo. Tus pecados. El pánico lo invadió como una ola. Llamadas frenéticas al banco. A abogados caros que no respondían. Elena, con los niños, se refugió en casa de una amiga en el centro. Yo me quedé, testigo de su derrumbe. Javier lloró por primera vez en décadas, arrodillado en el salón. Mamá, ayúdame. Perderé el trabajo, la casa, todo. Extendí la mano, pero no para consolar, para entregarle el teléfono con el mensaje de don Rafael, custodia provisional para Elena. Audiencia en 48 horas. Sus ojos se llenaron de horror. Mis niños. No puedes hacerme esto. Pero lo hice. La sociedad, esa red invisible de Sevilla, empezó a cerrarse. Llamadas de primos lejanos, es verdad lo del periódico. Sus amigos del banco lo evitaban en las calles. Marta, la amante, lo bloqueó tras un mensaje, no quiero problemas. El aislamiento lo devoraba. Y yo, desde la distancia emocional, sentía una mezcla de triunfo y vacío. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb INICIAL se transformaba en algo más oscuro. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia ruina? Los niños, al visitarlos en casa de la amiga de Elena, me abrazaron con fuerza. Abuela, papá vendrá. Mentí con una sonrisa. Pronto, amores. Pero en mi interior, la toantín continuaba. El banco lo despidió formalmente, un sobre con su liquidación. Miserable comparada con su arrogancia pasada. Javier se mudó a un apartamento cutre en las afueras, cerca de los astilleros del río, donde el olor a salimetal oxidado recordaba fracasos olvidados. Elena, liberada, empezó a reconstruir clases de yoga en el parque, un nuevo trabajo en una escuela privada. Pero el twist se avecinaba, invisible aún. Una noche, Javier me llamó, voz quebrada. Mamá, hablemos. Necesito verte. Dudé, el pasado tirando de mí. Acepté, en un café neutral cerca de la Torre del Oro, donde los turistas bebían sangría ajenos al drama. Él llegó demacrado, barba de 3 días, ojos hundidos. Lo siento. Fui un cabrón. Por favor, ayuda a recuperar a los niños. Lágrimas genuinas, por primera vez. Mi corazón flaqueó, el amor maternal, ese lazo irrompible. Susurraba perdón. Pero recordé sus amenazas, su crueldad. Demasiado tarde, Javier. Has perdido. Salí de allí con el alma pesada, pero resuelta. La venganza avanzaba, imparable. Sin embargo, en el fondo, una semilla de duda germinaba. ¿Y si él cambiaba? ¿Y si el precio era demasiado alto para todos? Enero trajo lluvias torrenciales a Sevilla, convirtiendo las calles en ríos de lodo que arrastraban hojas muertas y promesas rotas. Mi venganza había alcanzado su cenit, pero el clímax no fue un estruendo, fue un silencio ensordecedor. El tipo que precede a la tormenta final. Javier, ahora un espectro de su antiguo yo, rondaba los márgenes de nuestras vidas como un perro apaleado. Mensajes suplicantes, mamá, solo quiero ver a Mateo jugar al fútbol. Elena los borraba, endurecida por meses de terapia y apoyo de un grupo de mujeres en el barrio de Macarena. Yo, atrapada en el medio, era el puente que él intentaba reconstruir. Pero cada encuentro era una batalla interna. Una tarde, bajo la lluvia que azotaba las persianas de mi casa,
Él apareció en la puerta, empapado, con una caja de pasteles de la confitería de la esquina, los que yo amaba de niña. Paz, mamá. Hablemos como antes. Lo dejé entrar, el agua goteando en el suelo, formando charcos que reflejaban su rostro destruido. Se sentó a la mesa, las manos temblando al abrir la caja. He dejado el alcohol. Busco trabajo en un taller mecánico. Quiero cambiar. Sus palabras me desarmaron. Vi al niño en él, el que corría por los campos de girasoles en Córdoba, riendo con el viento. Javier, el daño está hecho. Elena no confía. Los niños tienen miedo. Él asintió, lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Lo sé. Pero tú me criaste. Ayúdame a redimirme. Por un momento, consideré, ¿podía la venganza perdonar? Le di un abrazo, breve, cargado de conflicto. Prueba, hijo. Gana su confianza. Pero en mi mente, el plan no se detenía. Don Rafael había escalado la demanda, ahora incluía cargos por fraude, basados en pruebas irrefutables. La policía había tomado declaración, un allanamiento inminente. Esa noche, la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber regresó como una fiebre. ¿Cómo osaba suplicar después de todo? Recordé la noche en que amenazó a Elena con los niños. Su risa sádica. No, el perdón sería una traición a ellas. Al día siguiente, reuní a Elena y a mí en mi casa. Los niños jugando en el patio pese a la llovizna. Él quiere volver, le dije. Elena palideció, sus ojos verdes endurecidos. Nunca. Me ordenó servir como a una esclava, me quitó mi dignidad. Los niños merecen paz. Asentí, pero el peso de mi rol como madre y suegra me aplastaba. Entonces, terminemos esto. El clímax estalló una semana después, en la audiencia de custodia en los juzgados de Sevilla. Un edificio imponente de piedra fría donde el eco de pasos resonaba como juicios divinos. Elena, vestida con un traje sencillo negro, testificó con voz firme las humillaciones, las amenazas, el control. Me dijo, sirve o no verás a tus hijos. Era una cárcel emocional. Javier, al otro lado, con un abogado barato, balbuceó excusas, estrés, promesas de cambio. Pero las pruebas lo sepultaron, audios, mensajes, el artículo del periódico. El juez, una mujer de mirada acerada, dictaminó custodia exclusiva para Elena, visitas supervisadas para él. Javier se derrumbó en la sala, sollozos ahogados que cortaban el aire. Me miró desde el banquillo, ojos suplicantes, mamá. Salí con Elena, el brazo de ella enlazado al mío, pero mi corazón era un nudo. Fuera, bajo un cielo gris, la lluvia cesó, dejando un arco iris falso sobre la giralda. Lo hicimos, murmuró ella. Yo forcé una sonrisa. Sí. Justicia. Pero el verdadero clímax vino esa noche. Javier me llamó histérico, la policía. Han registrado mi apartamento. Dicen que hay más fraude. Transferencias tuyas. ¿Qué has hecho? Mentí. Voz calmada, no sé nada, hijo. Colgué, el teléfono temblando en mi mano. La filtración final había enviado copias de sus correos falsificados a la fiscalía, anónimamente. Su carrera, su libertad, en jaque. La Toantin me había llevado al límite, ahora. El H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN asomaba. ¿Un susurro había ido demasiado lejos? Elena celebró con una cena modesta, tortilla de patatas, vino tinto. Los niños riendo por primera vez sin sombras. Pero yo apenas comí, el sabor amargo en la boca. Javier era mi sangre, destruirlo era cortarme una vena. Al acostarme, soñé con mi marido, Carmen. El odio envenena al que odia. Desperté sudando. El dilema royéndome, venganza cumplida.
¿Pero a qué costo? Los días siguientes fueron una espiral. Javier fue arrestado por fraude menor, no cárcel, pero libertad condicional y devolución de fondos. Perdió el apartamento, se mudó con un primo en las afueras. Llamadas desesperadas: mamá, estoy solo. Ayúdame. Las ignoraba, pero cada silencio me dolía como una herida abierta. Elena florecía, nuevo corte de pelo. Risas genuinas. Los niños preguntaban menos por papá. La sociedad sevillana chismeaba: pobre Carmen. Con un hijo así. Me convertía en mártir involuntaria. Y entonces, la semilla de duda creció. Una carta de Javier. Garabateada en papel barato: te perdono, mamá. Pero entiende, tú me enseñaste a ser fuerte. Tal vez demasiado. Lágrimas empañaron mis ojos. ¿Perdonarme él? El giro se avecinaba. No en él, sino en mí. Febrero irrumpió con un sol tímido que filtraba a través de las nubes, iluminando las fachadas ocre de Triana como un perdón reticente. Mi venganza parecía consumada: Javier, humillado y solo. Elena libre y los niños seguros. Pero el alma humana es un laberinto traicionero, y el giro llegó no como un trueno, sino como un susurro que reescribió todo. Fue en una visita supervisada al parque de María Luisa, donde los pavos reales graznaban entre bugambillas en flor, y el aire olía a jazmín y a promesas rotas. Elena y yo llevábamos a los niños en una tarde de sábado. Sus risas un bálsamo contra las cicatrices. Javier llegó puntual, bajo supervisión de una trabajadora social, un hombre fornido con libreta en mano. Vestía jeans gastados y una camiseta descolorida, nada del traje de gerente. Mateo corrió hacia él, vacilante, y Javier lo levantó en brazos, ojos brillantes. Mi campeón, ¿quieres patinar? Lucía se quedó atrás, aferrada a mi mano, pero pronto se unió, el hielo rompiéndose en fragmentos de normalidad. Observé desde un banco, el corazón en un puño. Javier jugaba con ellos, genuino, sin la máscara de tirano. Contaba chistes tontos, empujaba columpios, incluso me sonrió: gracias por traerlos, mamá. Elena, a mi lado, tensaba la mandíbula. No confío. Es teatro. Pero vi en sus ojos la duda, el eco de un amor pasado. La trabajadora social anotaba: neutral, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de púrpura. Esa noche, el giro golpeó como un mazazo. Mi teléfono sonó a medianoche: don Rafael. Voz urgente. Carmen, hay un problema. El investigador encontró algo. En tus transferencias. Parecen irregulares. Podrían acusarte de complicidad en el fraude. El mundo se inclinó. ¿Qué? Yo solo. Pero lo sabía: al mover el dinero, había dejado huellas que apuntaban a mí. Javier no era el único manipulador, yo lo había emulado, y ahora el lazo se cerraba alrededor de mi cuello. Colgué, el pánico ahogándome. La venganza, mi venganza, me había traicionado. Al amanecer, confronté el espejo: arrugas profundas, ojos enrojecidos. ¿Cómo había llegado aquí? Llamé a Javier, voz quebrada. Hijo, necesito verte. Solo nosotros. Nos encontramos en un bar discreto cerca del Alcázar, donde las paredes de azulejos moriscos susurraban secretos antiguos. Él llegó primero. 2 cafés humeantes en la mesa. Mamá, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Se lo conté todo: las transferencias, el plan, mi rabia justificada. Esperaba ira, pero él solo suspiró, tomando mi mano. Lo sabía. Desde el principio. Los movimientos en la cuenta. Eras tú. Atónita. Balbuceé: ¿por qué no dijiste nada? Sus ojos, por primera vez, mostraron profundidad. Porque entendí. Te herí, mamá. Con mis amenazas, mi control. Quise cambiar, pero tú.
Me obligaste a tocar fondo. Y ahora, esto. Reveló su propio giro, había consultado a un terapeuta tras el arresto. Desenterrando traumas de infancia, mi ausencia emocional cuando trabajaba doble turno. El abandono de su padre. No soy excusa, pero explico. ¿Y tú, mamá? No eres inocente. Tu venganza fue amor torcido. El mundo se reconfiguró. No era el villano unidimensional, era un hombre roto. Como yo. Elena, al enterarse esa tarde, se lo conté en una llamada tensa. Explotó. ¿Tú, complicidad? Nos pusiste en riesgo. Lágrimas de traición. Su confianza en mí echa añicos. Pensé que eras mi aliada, no una manipuladora como él. Los niños, ajenos, jugaban en el fondo, pero su inocencia ahora parecía frágil. La sociedad, que antes me compadecía, empezaría a juzgar la suegra detrás del fraude. Don Rafael me dio, podemos arreglarlo. Declara que actuaste bajo coacción emocional. Pero Javier debe testificar a tu favor. El precio, reconciliación forzada. Javier aceptó, no por piedad, sino por redención. Por los niños, mamá. Y por nosotros. Elena, tras noches de llanto, cedió a una terapia familiar. No por amor, sino por ellos. El giro había cambiado todo, la venganza, que debía ser unidireccional, se volvió un espejo, reflejando mis propios demonios. Semanas de sesiones en un centro de Sevilla, donde el Guadalquivir fluía indiferente. Confesiones crudas, Javier admitió su abuso. Yo mi manipulación. Elena su codependencia. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN nos unía. Un lazo forjado en fuego. El caso financiero se resolvió con una multa compartida, yo pagué la mitad. Pero la libertad condicional de Javier se extendió. Perdió amigos, estatus sello, mi rol de mártir. Pero en las grietas, brotó algo nuevo. Javier encontró trabajo en una ONG, ayudando a familias en crisis irónico, pero real. Elena sonrió de verdad una noche, durante una cena tentativa en mi casa. Tal vez podamos intentarlo, dijo, mirando a Javier con cautela. Los niños, intuitivos, corrieron a abrazarnos a todos. Mi corazón, magullado, latió con esperanza frágil. El giro no borró las cicatrices, las profundizó. Entendí, la tu H símbolo 1 e ADN ciega, pero el perdón, si llega, reconstruye con ladrillos irregulares. Yo, Carmen Ruiz, no era heroína ni villana, solo humana, densa en contradicciones. Primavera estalló en Sevilla como una fiesta flamenca, con azahares perfumando las calles y procesiones de Semana Santa donde los nazarenos cargaban cruces pesadas bajo cielos azules. Mi familia, reconstruida en las ruinas de la venganza, caminaba con pasos tentativos, pero las secuelas eran irreversibles, heridas que supuraban bajo la piel, recordándonos que algunas decisiones cortan para siempre. Javier y Elena no volvieron como pareja, optaron por una coparentalidad frágil. Visitas alternas y terapias semanales que desentrañaban capas de dolor como cebollas en una paella. Yo, el epicentro del caos, me convertí en la guardiana silenciosa. Mi casa en Triana, antes un campo de batalla, ahora era refugio, cenas donde Lucía dibujaba familias unidas con crayones torcidos, y Mateo contaba chistes robados de la escuela. Pero las noches eran mías, solitarias, donde el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me visitaba como un amante no deseado. ¿Valió la pena? Me preguntaba al espejo, trazando las líneas nuevas en mi rostro. La respuesta era un sí amargo, sí, porque Elena respiraba libre, sí, porque Javier, por primera vez, pedía perdón en lugar de órdenes. La sociedad no olvida fácil. En el mercado, las vecinas susurraban, Carmen, la que casi va a la cárcel por su hijo. Sonreía, comprando naranjas maduras,
Y respondía con andaluz afilado, mejor un escándalo que una tumba. Pero dolía. Ese estigma que se pegaba como alquitrán. Don Rafael, mi ancla, me advirtió, el sistema mastica, Carmen. Pero tú masticaste primero. Su consejo, escribirlo todo. Un diario que quemaría al final. Lo hice. Páginas llenas de furia inicial. Toantín meticulosa. Y ahora. Reflexión cruda. Javier cambió de verdad. O eso parecía. En su trabajo en la ONG, ayudaba a mujeres como Elena, escuchando testimonios de abuso con empatía que yo nunca le vi. Mamá, cada historia es un espejo, me dijo una tarde, paseando por el río. El Guadalquivir fluía manso, barcos turísticos pasando con risas lejanas. La tuya me salvó, aunque doliera. Lo abracé. Lágrimas saladas. Y la mía me destruyó un poco. Admitió su parte, te ordené servir, como a Elena. Era mi miedo al fracaso. El perdón no era total, era un pacto, frágil como cristal veneciano. Elena, la más fuerte, floreció. Ascendió en la escuela. Empezó un curso de literatura en la Universidad de Sevilla, soñando con escribir sobre supervivencia. Tu venganza me dio alas, Carmen, pero el giro me enseñó a volar sola. Nuestras charlas en el balcón, con té de hierbas y vistas al atardecer, eran bálsamo. A veces odio lo que hicimos, confesaba ella. Pero sin eso, seguiría sirviendo. Los niños, resilientes, sanaban. Lucía ganó un concurso de dibujo con una familia bajo un sol andaluz. Mateo pateaba el balón con furia alegre. Las consecuencias en cadena se extendieron. El banco, humillado por el escándalo, implementó capacitaciones contra el abuso laboral, un legado irónico de Javier. Mis hermanas, antes chismosas, ahora me visitaban con humildad, compartiendo sus propios secretos de matrimonios tóxicos. Tú nos abriste los ojos, dijo la mayor, sirviéndome un plato de migas que yo rechacé por primera vez. No sirvas, come. Pero el precio personal era alto. Sueños recurrentes, Javier niño gritando mamá, no me dejes, o Elena ahogándose en el río mientras yo observaba. El terapeuta, un hombre sabio de acento murciano, diagnosticó estrés postraumático. Has jugado a ser Dios, Carmen. Ahora, vive como humana. Tomé pastillas. Caminé por las mañanas junto al río, dejando que el agua lavara la culpa. Un año después, en la feria de abril, el cierre simbólico. Familias enteras en volantes coloridos. Flamenco retumbando. El olor a rebujitos y churros. Javier bailó con Lucía, torpe pero tierno. Elena con Mateo, riendo. Yo, en el centro, vestida de mantón. Sentí el giro completo, de tu H símbolo 1 e ADN a aceptación. No era final feliz, era real. Guy Gok, con bordes ásperos. Javier me tomó la mano, gracias por no rendirte conmigo. Elena añadió, y por recordarnos que el amor duele, pero sana. Al final, la venganza no fue mía, fue de todos. Me enseñó que la traición nace del silencio, la pérdida del control y la redención del caos. Hoy, en mi cocina, pelando patatas bajo el sol andaluz, sirvo no por orden, sino por elección. Y si alguien amenaza con obedece o pierde, sonrío, ya perdí todo una vez, y lo recuperé. Con cicatrices, pero entero. La vida en Sevilla continúa, río abajo, imparable. Y yo, Carmen Ruiz, navego con ella, sabiendo que algunas batallas se ganan perdiendo el alma un poco.